conflicto de interés, ya lo advertíamos, o sea, no es de que la Secretaría de Energía se lo sacó, es un as bajo la manga. Queda claro, desde aquella investigación periodística que ustedes publicaban en la revista Contralínea, porque estos personajes están metidos en esta asociación civil que se dedica a litigar contra los proyectos de la 4T, que había un conflicto de interés. Era cuestión de tiempo, Nancy. Sí, y aquí lo interesante, Vicente, es que ya no es solo el trabajo periodístico, sino que un área especializada en el ámbito jurídico, como es esta área jurídica de la Secretaría de Energía, pues ha revisado las condicionantes que tendrían estos dos ministros a la hora de emitir sus votos e incluso pues ha hecho un análisis de cómo han actuado respecto de la propia visión que tiene esta asociación civil, porque si recordamos las coincidencias son muchísimas. Cuando hablamos de que litiga esta asociación civil Instituto Mexicano del Amparo contra los libros de texto, también hay que recordar al mismo tiempo que Luis María Aguilar, este ministro que es integrante de esa asociación civil, es el que entregó los amparos o que suspendió más bien la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila y en Chihuahua a petición de los gobiernos digamos conservadores de estas dos entidades federativas. Otro punto de coincidencia que han tenido estos dos digamos, estos dos frentes, ¿no? Por una parte la asociación civil y por otra parte estos dos ministros que militan en esa asociación civil, pues es el tema de los salarios, que ganen más que el presidente de la República, los ministros, los magistrados, los jueces, porque esta asociación civil incluso metió un recurso para ser lo que se conoce como amiga de la Corte, eso de amicus curiae, y lo mete este recurso para acompañar a los ministros en los argumentos de que ganen más. O sea, ya ahí tenemos un doble conflicto de interés, porque está por un lado la asociación civil litigando este mismo tema, por otro lado quienes son jueces y parte, que son los propios ministros, diciendo que sí merecen ganar más que el presidente. Otro punto de coincidencia, nuevamente en el caso de Luis María Aguilar, pues es y lo platicamos aquí, Vicente, este intento de este ministro de presentar, porque lo redactó así, un proyecto de sentencia en el cual decía que era necesario separar al presidente López Obrador de su cargo y además consignarlo ante las autoridades porque había desacatado darle continuidad o más bien restituir en el cargo a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y este proyecto de sentencia incluso tiene partes muy similares hasta pues no iguales, digamos que rayando en esto de que ya es una constante hablar de plagio, pero sí argumentos muy similares a un ensayo jurídico que publicó el titular de este Instituto Mexicano del Amparo, el presidente de esta asociación civil, en el cual, de apellido Arriaga Becerra, este abogado, en el cual pues eso sugería que ya al presidente de la República en cualquier momento se le debía separar del cargo y fincarle responsabilidades. Él incluso iba un poco más allá de solo consignarlo, sino incluso pedir penas para el presidente López Obrador de hasta 8 años de prisión. Entonces, son muchos los momentos en los cuales coincide este Instituto Mexicano del Amparo y por eso, digamos que el análisis jurídico de la Secretaría de Energía estaría advirtiendo que es muy probable que se manifieste en un mismo sentido estos dos ministros a la hora de emitir su voto y que sea en contra de la ley eléctrica, porque así lo manifestó el propio presidente del Instituto Mexicano del Amparo en 2021, cuando hace un análisis en noviembre de unos fallos que ya habían empezado a ocurrir, no fallos, sino más bien suspensiones temporales
de esta ley eléctrica. Y decía este personaje, el titular del Instituto Mexicano del Amparo, que es porque que esta nueva ley no permite la libre competitividad, o sea, defendiendo abiertamente los intereses de las grandes transnacionales. Entonces sí es importante, Vicente, porque ya no solo es, digamos, el trabajo periodístico, sino esto ya se volvió un tema jurídico que la propia Corte tendrá que resolver en su momento y pues como decíamos, esto apenas se presentó la semana pasada, el 18 de septiembre, veremos cómo va transcurriendo pues también el análisis que tiene que hacer la Corte, pero lo que sí me parece es que van a tener que dar alguna respuesta tanto la ministra presidenta como los integrantes de la segunda sala.